Buenos días, buenos días. Buenos días a todos mis amados hermanos. Buenos días a todos. Estamos conectando. Hace tiempo no lo hacía en vivo y hoy decidí hacerlo en vivo. Aquí el pastor Carlos Armando en un cafecito con mi pastor. Estamos en vivo en varias plataformas porque quiero hacer, ¿verdad? Además del podcast, quiero hacer una oración en vivo para nuestros hermanos que están allá en la Florida, viviendo ese tiempo difícil en la tormenta huracán Milton. Así que vamos a ver cuando se están conectando por ahí ya mismito. Y buen provecho a los que están tomando café. Yo estoy en el mío. Espero que usted también. Buen provecho a todos. Vamos a esperar que se conecten los hermanos. Este es tu podcast, Un Cafecito con mi Pastor. Vamos a ir conectándonos aquí poco a poco. Y cuando se conecten, que todavía no hay nadie conectado, estamos solos, como dice por ahí, porque estoy solito. Y vamos a estar orando en vivo, acá en esta mañana, solidarios con nuestros hermanos en la Florida, ante el tiempo difícil que están viviendo allá en la Florida, nuestros hermanos allá. Hay muchos que vinieron para Puerto Rico por el peligro que estaban viviendo allá en la Florida, así que nosotros nos solidarizamos con esos hermanos, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que cubra a sus familiares también que están allá afuera. Así que vamos a hablar hoy. Yo me los bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a hablar hoy de Hebreos 4, capítulo 4, 12 al 16. Y quiero hablar de ese texto, porque es un texto maravilloso. Pero antes, no olvides, si estás por YouTube, suscribirte al canal, darle a la campanita, dale share, comparte y comenta de dónde nos está viendo en esta mañana, de dónde nos estás escuchando y viendo en esta mañana, ¿verdad? Para saludarte en esta hora. Este es el podcast Un Cafecito con mi Pastor. Todos los miércoles se supone que salga. A veces lo hacemos, no todos los miércoles, pero sí intentamos que los miércoles salga el podcast para edificar, para llevar un mensaje de esperanza a nuestra gente, que es lo más importante y es lo que queremos hacer en esta mañana. El texto de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 4 y yo quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Hebreos capítulo 4, 12 al 16 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Escuche bien. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Wow. Qué interesante. Cada palabra de Dios que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Mire, mi amado, nosotros vivimos tiempos acelerados, tiempos donde tenemos un teléfono, tenemos una tablet donde vemos tanta gente hablando de la palabra, y yo me convierto en uno de ellos. Utilizo las plataformas sociales para hablar de lo que yo entiendo que es correcto. Pero algo que va a cambiar con el tiempo, pues, es muchas veces nuestras interpretaciones, lo que pensamos, que es correcto, cambiar las estrategias. Pero algo que no puede cambiar es la palabra de Dios. Y cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Nosotros tenemos que entender que lo que Dios
habla tu vida, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina, a mí me encanta esa palabra, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Y ahí que está la función del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la que nos ayuda a nosotros constantemente a poder entender lo que Dios piensa de nosotros. La palabra de Dios nos invita a una vida en constante transformación, a una vida en constante cambio en nuestra vida. Nosotros no podemos pensar que como somos de una manera, pues así Dios me quiere y Dios tiene que bregar con eso. No, mi amado. La palabra de Dios examina nuestros pensamientos, examina nuestra vida. La palabra de Dios, cuando la leemos, tiene que apelar a un cambio, a una transformación en nuestra vida. Tiene que ocurrir procesos en nuestra vida. Y deja en claro si son buenos o malos. O sea, nosotros, la palabra de Dios nos tiene que mover a nosotros cuando leemos el texto bíblico a reflexionar si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy ejecutando en mi vida es correcto o incorrecto. Y eso lo hace la palabra del Señor. Y hablo de esto porque el mes de octubre es el mes, además de la presión pastoral, estamos en septiembre y octubre, el mes de la Biblia. Y cuán importante nosotros entender y leer la Biblia, permitiéndole constantemente al Señor que transforme nuestra mente, nuestro ser, nuestras emociones, todo. Desde el principio Dios ha dado su palabra para derramar bendición y para que en nuestra vida hay un proceso de transformación y de cambio. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Y nosotros tenemos que entender que es en la palabra donde hay un proceso de cambio en nuestra vida. Hay un proceso de cambio en nuestra vida. Hay gente que está buscando cómo yo puedo transformar mi vida. Pues mira, es en la palabra del Señor. En la palabra es donde encontramos transformación. Es en la palabra donde encontramos sanidad. Es en la palabra donde encontramos restauración. Es en la palabra donde encontramos poder. Es en la palabra, mi amado. Es en la palabra que constantemente vemos el poder de Dios y que aún en este tiempo Dios sigue teniendo el poder para bendecir y transformar nuestras vidas. Así que estamos en un tiempo donde lo menos que usamos muchas veces es la palabra del Señor. No la leemos, la gente no tiene tiempo para leer la palabra. Yo creo que tenemos la responsabilidad de vivir con la responsabilidad y utilizar la palabra del Señor. Mire, cuando Jesús fue tentado, ¿qué utilizó Él? ¿Utilizó la qué? La palabra. Jesús utilizó la palabra. ¿En cuántas ocasiones Jesús fue tentado? 3 veces. Y a 3 ocasiones utilizó la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra nos da claridad. La palabra nos mueve. La palabra nos transforma. La palabra nos da identidad y nos dice que somos hijos e hijas de Dios. Es la palabra que constantemente cuando la leemos tiene el poder para transformar nuestra vida. Yo recuerdo cuando Dios me llamó en el proceso de mi vida. Yo recuerdo que yo comencé porque yo, al igual que muchas personas, leíamos el texto bíblico y no entendíamos nada. Yo no entendía un pepino angolo de lo que yo leía. Pero yo, de momento, Dios me llama a predicar la palabra y yo digo, ¿pero qué voy a predicar si yo no entiendo lo que estoy leyendo? No entiendo lo que está la historia, no entiendo nada. Y es entonces donde yo le pido a Dios que me diera sabiduría. Y esa es la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando en nuestra vida? Pues tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Nosotros tenemos que entender que, al igual que en el libro de los Hebreos, la gente se encontraba en una encrucijada en su vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en encrucijada? Cuando nos encontramos en un momento vulnerable. Pues la palabra de Dios. Es la palabra que nos da dirección.
Muchas veces nos vemos tentados a actuar de manera incorrecta en nuestra vida. La palabra es la que nos da dirección. Hay una promesa en el texto, ¿verdad? Le dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, y dice el texto en hebreo, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. La palabra nos da identidad, nos da esa transformación de cambio de vida. La palabra en Jesús nos da un cambio de identidad y nos invita a creer que somos hijos de Dios y que somos llamados hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cuando leo la palabra, me transforma, me da una nueva identidad y me hace una invitación para que yo entienda que ya yo no tengo que buscar a alguien que interceda por mí, porque la palabra me dice que ya yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y acercarme confiadamente al trono de la gracia es una promesa donde ya yo no tengo que buscar quien tenga intimidad por mí con Dios. Yo la puedo tener con Él. Y yo puedo acercarme confiadamente porque yo también soy su hijo. Tú también eres su hija, eres su hijo. Y la confianza en Dios es fruto de la fe, de la esperanza que nos da la misma palabra del Señor. Es la palabra que nos invita a confiar en Él y estar cerca de Él. Y que todas nuestras acciones, todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, tiene que ser fundamentado por la palabra del Señor. Ahora, utilicemos la palabra correctamente. Utilicemos la palabra para transformar, para bendecir, para que esa palabra nos confronte con nuestra realidad pecaminosa, para tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Buen provecho, mi amado, buen provecho. Dios te bendiga, Elsie. Y Dios me los bendiga a los que nos están viendo en esta mañana del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos promesas en la palabra del Señor, pero no tan solo promesas, tenemos también un proceso, porque esta palabra es espada de dos filos, es como una espada de dos filos que nos confronta, nos tiene que confrontar. El autor anima a los oyentes a aferrarse a la palabra del Señor. Y este verbo aferrémonos se traduce como crateo. Una cosa es decir aferrarse, pero crateo tiene que hacer la referencia a una acción como tomar de la mano a una persona, o sea, abrazarse a alguien. Wow, Dios nos está pidiendo que nos tomemos de la mano con Él y que nos abracemos a Él. Abrazarnos a Él es la invitación, abrazarnos a la palabra, abrazarnos a Jesús, abrazarnos a su promesa. Tenemos a un sumo sacerdote que nos conoce nuestras debilidades, conoce nuestras condiciones, y Él fue tentado como nosotros, Él vivió como nosotros, sabe lo difícil que es en nuestra vida, cuánto luchamos, cuánto sacrificio hacemos para poder alcanzar algo en nuestra vida. Mire cómo va nuestra sociedad en aumento. Todo sigue en aumento en esta vida. Y si me preguntas, pastor, ¿qué debo hacer ante mi panorama? Yo te diría, ante lo que tú estás viviendo, ante tus tentaciones, ante tus crisis, ante tu necesidad, abraza la palabra del Señor. Abraza a Jesús. Aférrate a Él. No hay nada mejor que aferrarte al Dios de la vida. No hay nada mejor que aferrarte a ese Dios poderoso. Así que tómate de la mano con Jesús, tómate de la mano de Dios, tómate de la mano aquel que transforma tu vida. Él te va a comprender, Él no te va a juzgar, te guiará de la mano a verdes pastos, te alentará. Y estoy convencido que esto lo hará, como dice el texto final, porque Él es bueno y porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama y es un Dios bueno, como dice la carta a los Hebreos, pues tenemos que aferrarnos a Él, aferrarnos a su promesa y aferrarnos a su palabra. Así que, mi amado, ¿qué debemos hacer en este tiempo tan difícil que vivimos? Abrazarnos al Señor. ¿Qué debemos hacer cuando leemos la palabra? Abrazarnos a ese Dios de la palabra. ¿Qué debemos hacer ante este Dios de la vida, ante lo que estamos viviendo? Abrazarnos al Dios de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, mi amado. Eso es lo que tenemos que hacer, abrazarnos al Dios de la vida. Voy a terminar leyendo el texto nuevamente. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. O sea, lo que Dios habla de ti tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y entra hasta lo más profundo de nuestro ser.
y allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdote, o sea, el gran sumo sacerdote, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. O sea, por eso debemos seguir abrazándonos al Señor. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. ¿Y qué utilizó Jesús? Utilizó la palabra del Señor. Así que por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. O sea que el sumo sacerdote Jesús nos entiende. Así que cuando tengamos alguna necesidad, o sea, cuando nos veamos tentados, cuando nos veamos en nuestra crisis, cuando nos veamos en un momento vulnerable, acerquémonos confiadamente, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Qué maravilloso. ¿Por qué tenemos que acercarnos a Dios? Porque Él es bueno y nos ama. O sea, ese mensaje tóxico de Dios, ese mensaje de que Dios está cansado, que Dios nos odia, que Dios está harto de nosotros, eso es un mensaje erróneo. La Biblia establece que Dios es bueno y nos ama, que su voluntad en nuestra vida es perfecta y agradable, que Él conoce nuestros pensamientos. Eso es lo que la palabra constantemente nos habla de Dios. Acércate a Dios. En este tiempo difícil, acércate a Dios porque Él es bueno y nos ama. Vamos a orar en esta mañana del Señor. Vamos a orar. Y yo quiero orar además de orar, ¿verdad?, por tu necesidad. Si tienes alguna petición, la puedes compartir con nosotros en esta mañana del Señor. Yo también voy a orar por la gente de la Florida. Vamos a interceder por la gente que está viviendo ese tiempo difícil en la Florida. Y yo creo que ese Dios poderoso, ¿verdad?, que nos bendice y que está en medio nuestro, que trae su paz. Fíjese que el shalom de Dios, la paz de Dios, lo he estado hablando en estos días en la iglesia y en las redes sociales. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es el poder tener el bienestar integral. Y cuando digo integral, me refiero de cuerpo, alma y espíritu, que toda tu vida integral esté estable. Los problemas siempre van a existir. Jesús dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen. O sea, la confianza en Él, como hablaba el texto, acerquémonos con confianza al trono de Dios. O sea, esa confianza en Dios nos da ese shalom tan añorado, esa paz tan añorada. Yo creo que hoy es un buen día para entrar confiadamente al trono de la gracia y confiar en su presencia. Oro al Señor por tu vida, oro por tu familia, oro por tus planes, oro por los hermanos en la Florida, para que Dios nos dé esa paz que tanto añoramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia y gracias por este día hermoso. Gracias porque nos permite estar aquí conectados, Señor, en las redes sociales. Señor, en esta mañana, mira a cada hermano que está conectado allá en su casa, o en su trabajo, en su carro, donde quiera que se encuentre, Padre, que tu presencia le bendiga de manera especial. Como dice el texto bíblico de los Hebreos, Señor, que podamos aferrarnos a ti, que podamos entender que tu palabra tiene vida y es poderosa, y que es más cortante que espada de dos filos, y que esta palabra nos invita a acercarnos a ti con confianza, porque tú eres un Dios que nos entiende, que tú te encarnaste en Jesús y entiende nuestros procesos difíciles, y como nos entiende, nos invita a que vengamos a ti confiadamente, sin miedo, sin terror, que vengamos con confianza, porque tú eres un Dios bueno y un Dios que nos ama. Señor, en esta hora te pedimos también por nuestros hermanos en la Florida, que están viviendo un tiempo difícil ante el paso del huracán Milton y todo lo que están experimentando, Señor, de pérdida de casa, de pérdidas en sus hogares, Señor,
de pérdida de cosas materiales, pero que son sacrificios que hemos hecho, Padre, para obtener lo que se ha perdido en este momento. Aunque valoramos la vida, Señor, y que estemos bien, pero es un esfuerzo, Señor, y en muchas ocasiones se frustra y llega un momento donde se agota emocionalmente ante tanta crisis que estamos viviendo. Que podamos tener esa paz que hablábamos, Señor, donde aunque no haya ausencia de crisis, aunque no haya ausencia de problemas, están ahí, pero podemos confiar en ti, confiar en tu promesa y confiar en que tú eres el Dios, que a pesar de que estamos pasando el momento difícil, tú estás ahí en medio de nuestro. Y esa palabra y esa presencia nos da paz. Esa presencia nos da tranquilidad, nos da sosiego. Señores, esta mañana oramos por la paz, Señor, ante el paso de la tormenta. Que cada familia, Señor, que puedan confiar en ti, que podamos, Señor, dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Además también de esta oración, Señor, porque estamos pidiendo por nuestro hermano de Florida, también te pedimos, Señor, ante las guerras que estamos viviendo en este mundo, en Israel, Señor, todos estos procesos de guerra que estamos viviendo por el poder, Señor. Todo es por el poder. Te pido, Señor, que tu mano poderosa toque y transforme nuestras mentes, Señor. Señor, no hay cosa peor que un corazón lleno de odio y lleno de poder, de orgullo, de soberbia y de poder querer adquirir cosas que en muchas ocasiones ni nos pertenecen. Señor, tú eres el Dios que convierte los corazones de piedra en corazones de carne, sensibles. Aquí hay niños que están muriendo en el mundo. Aquí hay familias que están perdiendo su vida, Señor, y su familia, inocentemente, por gobernantes y por reinos padres que en muchas ocasiones ni le importa la vida de los demás, Señor. Tu presencia, Señor, es más poderosa que cualquier cosa y pedimos que tu paz, Señor, sea presente en nuestra vida y en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi amado, muchas bendiciones a todos en esta mañana. Para mí que tengan un lindo día, un día maravilloso. No olvides suscribirte si está en YouTube. No olvides si estás en YouTube suscribirte, darle a la campanita, darle compartir, comenta, comparte este video para que otros puedan también disfrutar del cafecito y que puedan gozarse. Así que comparte, comenta, dale clic a la campanita. Si estás en Facebook, muchas bendiciones a ustedes. Si estás en YouTube, ya tú sabes, se conecta ahí. Así que no olvides que este es tu podcast. Próximamente vamos a estar trabajando un podcast con el pastor Nelson Ortiz, llamado Encuentro de Líderes. Vamos a estar hablando sobre el liderazgo, tanto en la iglesia como secularmente. Es un tema que para mí es muy importante. El poder trabajar con personas es muy importante y entender ese proceso de trabajar con seres humanos. Así que próximamente vamos a estar trabajando en eso. No olvides, si estás buscando un libro para leer que tenga que ver con la gracia del Señor, no olvides Es por Gracia, que es mi libro, un camino hacia la voluntad del Padre, utilizando como hilo conductor la parábola del hijo pródigo. Hablo sobre mi llamado, mi experiencia y de cómo en todo ese proceso Dios es fiel a su promesa y Dios cumple su promesa. Así que si estás buscando un libro, ¿dónde lo puedes conseguir? En la página pastorcarlosarmando.com. A ver si lo tengo por aquí. Esta es la página de la iglesia, la puedes seguir también, IEUDC, en todas las plataformas. Mi libro lo puedes conseguir aquí en pastorcarlosarmando.com y ahí lo puede comprar y yo se lo envío con mucho amor. Es por gracia, un camino hacia... Ahí se fue a ajuste el aceite ungido. Así que se lo puedo dedicar y se lo puedo enviar. Tengo varios por ahí que le puedo enviar. Así que lo puede conseguir en pastorcarlosarmando.com. Así que muchas bendiciones, mi amado. Que tenga lindo día. Este día va a ser un día maravilloso. Es un día lleno de nuevas experiencias. Y oro al Señor para que Dios te bendiga
Y hay un audio por aquí chistoso que dice que Dios te rebendiga. Yo, ¿cómo es eso? Que Dios te rebendice. Así que, a ver si lo encuentro por ahí. Aquí está. Que Dios les rebendiga. Que Dios te rebendiga. Así que que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Sorangi Rivera Casilla. Dios te bendiga mucho acá en la página en Facebook. Así que muchas bendiciones, mi amado. No olvides que si a mí me pican por la mitad hay 2 pastores contentos. No olvides, váyase para YouTube, lo que está en Facebook, en YouTube. Suscríbase al canal, al Pastor Carlos Amado TV. Así que muchas bendiciones. Que tenga lindo día. Y no olvide que la palabra de Dios, es poderosa. Utilicemos la palabra de Dios. Y lo más importante, acerquémonos a Él, al trono de Dios. Acerquémonos a Él con confianza, porque Él nos ama, Él nos ayudará porque Él es bueno y nos ama. Así que muchas bendiciones, mi amado. Lindo día. Yo sé que va a ser lindo día porque así Dios lo creó ya. Bendiciones. Esto fue un cafecito con mi pastor. Bendiciones.